vamos a hablar, a mi criterio, de la primer calle. O sea, obviamente no soy historiador, recurro a los prestigiosos historiadores de esta villa. Nosotros no somos músicos y puntuamos, así que vos podés tranquilamente hablar. Tranquilamente ensayar una suerte de historiador. No, le tengo mucho respeto y yo lo único que hago es transcribir citas históricas para que conozcamos un poco la historia nuestra de las calles y en general. ¿Pero por qué lo digo? Porque esta calle fue el primer paso de la ruta que unía el Alto Perú con Buenos Aires, del Virreinato del Río de la Plata. Estamos diciendo Buenos Aires con Y. O sea, todavía con Y. Porque estamos hablando del paso donde se vadeaba el río, donde los jinetes con sus caballos, donde los arrieros con sus tropas cuando arriaban el ganado, y las diligencias y demás carruaje transitaban el lugar, y cuando el Talamochita crecía había que hacer posta, si era la banda sur, justamente en la posta de Ferreira, y si era la banda norte, o sea, la nuestra, del lado de una posta, una edificación que aún no persiste, por supuesto, no está más, pero fue reemplazada por otra que aún se conserva. En la calle 9 de Julio, en la calle Mariano Moreno y Tucumán, que hay una casita bastante antigua, sí. Sería la parte sur, ¿no es cierto? Claro. Esa casa, me contó oportunamente el propietario del lugar, fue la que reemplazó a una casa vieja donde estaba teóricamente el asentamiento donde pernoctaban los pasajeros, la gente que venía de la banda norte, o sea, de Córdoba, del virreinato de la parte del Alto Perú, claro. Llamémosle. ¿Por qué lo decían? Porque cuando hicieron excavaciones encontraron muchos restos de la vida de esa casa. Objetos, utensilios, cosas de cocina, vasijas, sí, y demás. Por eso estamos refiriéndonos al primer paso de este lugar, que a la vez tiene una situación muy particular, porque nadie conoce el nombre de esa calle. La verdad que nosotros hemos hecho la averiguación pertinente a partir del nomenclador que está señalando ahí el nombre de la calle, que no es esa. Ah, no es esa. No es esa. El nomenclador dice Gregoria Matorras, sí, la madre del Libertador, ¿no es cierto? Que está emplazado con un monumento bastante elocuente al paso de la gente y de la gente que va en auto, en bici o en moto y lo ve, pero hoy no se llama más Gregoria Matorra. La historia es así. El 25 de julio de 1973, Carlos Pizorno, quien había asumido la intendencia por el Frente Justicialista de Liberación Nacional, envió al Honorable Consejo Liberante la ordenanza que recibió el número 1401, que designó a la arteria con el nombre de General Juan José Valle. O sea, la calle se llama Juan José Valle. Pero el 15 de agosto de 1978, bajo la última dictadura militar, mediante la ordenanza 1645, sancionada durante la gestión del comisionado Adolfo Jaca, se le impuso el nombre de Gregoria Matorras, en reemplazo del nombre del militar asesinado por orden del dictador Aramburu. Sin embargo, el 16 de octubre de 2013, o sea, hace no muchos años, bajo la intendencia de Martín Gil, el Consejo Deliberante, a través de la ordenanza 6704, restituye el nombre de Valle de la calle hasta la actualidad. No obstante, el nomenclador dice continúa llamándola Gregoria Matorra. El nombre, o sea, cambió, tuvo tres nombres, digamos. O sea, dos. Uno, claro. Tres cambios, dos. ¿Quién fue Juan José Valles? Fue un militar que nació en Buenos Aires el 15 de marzo de 1904
y a los 14 años ingresó en el colegio militar recibiéndose de subteniente en 1922. A los 22 años fue nombrado ingeniero militar. Se casó con Dora Cristina Prieto, con quien tuvieron una sola hija, Susana Cristina. Su capacidad profesional le permitió desarrollar su carrera militar en los más prestigiosos destinos. Revistó en el Colegio Militar de la Nación como jefe de sección y comandante de la compañía de ingenieros zapadores pontoneros. ¿Sabe lo que son los zapadores pontoneros? No, ni idea. Son los que hacen los puentes. Mirá vos. Son es el personal militar, de ingenieros, en aquel tiempo conscriptos también, que hacían los correspondientes puentes. ¿Cómo se llaman? Zapadores pontoneros. Yo recuerdo tener un amigo, tengo un amigo que cuando era colimba, era pontonero. De ahí que conocí. Pontonero, nunca había escuchado. Claro, los que hacen los puentes. La inteligencia de Valle y predisposición al estudio motivaron que fuera profesor de la Escuela Superior Técnica. Cuando revistaba con el grado de teniente, fue uno de los militares que aceptó con entusiasmo participar del golpe de Estado que derrocó el presidente Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930. Sus sobresalientes aptitudes profesionales lo llevaron a ser nombrado jefe del Batallón 4 de Zapadores Pontoneros en Concepción del Uruguay y luego subdirector de la Escuela de Ingenieros, la misma que a partir de 2006 lleva su nombre. Luego fue nombrado inspector de ingeniero y director general hasta la finalización de su carrera con el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955. Dicha usurpación al poder fue autodenominada Revolución Libertadora y su objetivo principal fue derrocar el gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón. Posteriormente, el 9 de junio de 1956, comenzó una insurrección cívico-militar peronista comandada precisamente por Valle, secundado por el general Raúl Tanco. El movimiento se desplegó en varias partes del país, pero fue rápidamente sofocado. En los enfrentamientos, los sublevados mataron a 3 personas y tuvieron a su vez 2 muertos, sin contar lo que posteriormente fueron fusilados. Allí, la fusiladora, nombre como se conocería poco tiempo después, a través de una junta militar, decidió efectuar un castigo ejemplificador y completamente inusual para la historia argentina del siglo XX, disponiendo el fusilamiento de los sublevados entre el 9 y el 12 de junio de 1956. Allí, 27 civiles y militares fueron fusilados, algunos de ellos en fusilamientos clandestinos realizados como los de José León Suárez antes de la orden de la ley marcial. El historiador José Page dice sobre el episodio en una carta que Perón envió a John William Cook el mismo día del levantamiento de Valle: no había más la mínima traza de compasión por los militares rebeldes. El conductor criticaba su apresuramiento y falta de prudencia y aseguraba que solo su ira por haber debido sufrir el retiro involuntario los había motivado a actuar. Perón no estuvo de acuerdo con este alzamiento que se hizo a su nombre, a su favor, y los criticó duramente. Dicen los historiadores que quizás porque todavía estaba muy fresco el dolor que él tenía por no haber sido defendido de esta manera como corresponde en el mismo gobierno cuando usurparon el poder. Y cuando Valle encabezó la fallida sublevación y fue sofocado el movimiento, fue sentenciado a muerte por Aramburu, junto a otras personas que adhirieron al levantamiento. Antes de morir entregó varias cartas a su hija Susana, entre ellas una dirigida al dictador a cargo de la presidencia de la Nación, en la que decía: dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo almirante Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuada al día siguiente en solicitada de los diarios, y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía.
Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, serán para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. Viva la patria, concluía la carta que le mandaba a Aramburu Juan José Valle. Por estos fusilamientos, el periodista y escritor, que también fue ultimado por la última dictadura militar, pero en 1976, Rodolfo Walsh, que se cumplió justamente 50 años. 77. Claro, este año cumplió 50 años, o sea, ahí 49. Claro. Escribió su memorable novela llamada Operación Masacre, publicada por primera vez en 1957, y la primera novela de no ficción periodística en su género. Luego de que Valle falleciera en Buenos Aires el 12 de junio de 1956, fue promovido al grado de teniente general post-mortem el 8 de octubre de 1973, mediante el decreto número 1763. Este es un poco el resumen de la vida del general Juan José Valle y de la historia de este paso tan transitado hoy por hoy, pero también desde épocas memorables. ¿Dónde queda puntualmente? Empieza exactamente en la calle, está bien, la aclaración porque lo habíamos decir al comienzo, en la calle Rivadavia, donde está la estación de servicio, hasta el puente, concretamente. O sea, ese ascenso que no tiene numeración, porque no hay ninguna vivienda, ese paso doble mano, que no llega a ser más de 80 metros, lleva el nombre del general Juan José Valle, que en su momento había sido reemplazado con el nombre de la madre del Libertador.